Bueno, hoy empezamos un nuevo libro, empezamos el libro de Lucas, que también es llamado el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, las primeras preguntas que ustedes leyeron en la guía de hoy de Lucas van específicamente a averiguar el contexto histórico, el contexto cultural, y etc. Entonces, déjenme decirles esto. Para el año 60, que fue aproximadamente cuando Lucas empezó a escribir este libro, se tenían algunos pequeños fragmentos de la vida de Jesús. Los discípulos habían hecho un trabajo tan bueno diciéndole a las personas el sermón del monte. Estoy seguro que Pedro amaba contar ese sermón, pero Mateo lo había escrito de una forma tan ordenada, de una forma tan clasificada, que por veces Pedro le ha de haber dicho a Mateo: hey, préstame el papiro del sermón del monte. Y Mateo se lo llevaba y se lo compartían, y quizás otro hermano de la iglesia le decía: hey, quiero saber más sobre el sermón del monte. Ese hermano contrataba a un escriba y hacían una copia a mano de ese sermón. Estoy seguro de que a las personas también les encantaba cómo los discípulos, al finalizar una prédica, contaban uno de los milagros de Jesús. Yo creo que lo que más disfrutaban era cuando Juan el apóstol contaba que Jesús hizo que Lázaro reviviera el tercer día. Estoy seguro de que Juan decía cosas algo así como: Jesús me amaba mucho, pero también amaba a Lázaro. Tanto así que 3 días después le revivió. Y todos los cristianos de ese momento se le quedaban viendo pensando: ¿en serio hizo eso? Y Juan decía: claro que hizo eso. Cada uno de los discípulos había hecho un gran trabajo esparciendo el Evangelio y diciendo todos los sermones que Jesús había dicho, todas las parábolas que Jesús había contado. Pero había un problema. A pesar de que las historias eran hermosas, a pesar de que Mateo ya había empezado a escribir su propio evangelio, porque se cree que todos los discípulos escribieron su propio evangelio. Entonces, a pesar de que ya habían varios escritos, ninguno parecía estar en orden. Es que si ustedes leen el evangelio de Juan, se darán cuenta que es difícil seguir un orden cronológico. De repente hace un milagro acá que no debía de ir acá. Es que les voy a decir algo. Juan se encargó de presentarle a Jesús a la iglesia de Jesús, de presentarle a Jesús como el Hijo de Dios, para que nosotros creyéramos en Él como tal. Después ustedes pueden ir a Mateo y se van a encontrar: mira, Carlos, yo no entiendo. Empiezo a leer Mateo y todo va bien, va como con un orden cronológico, histórico y todo eso, pero de ahí se mete al sermón del monte, de ahí se mete un montón de parábolas, de ahí se mete a un montón de profecías, y parece como que si no en orden. Es que tienen que entender, Mateo escribió tratando de que los judíos conocieran a Jesús como el Mesías príncipe. Entonces, para los estudiosos o para los gentiles, que eran muy metódicos en sus formas de leer, iba a ser casi imposible seguirle la pista a todos estos hechos. Los gentiles que no tenían idea del judaísmo, de las profecías y de todo lo que Juan y Mateo trataron de enseñar, necesitaban una forma un poco más metódica y científica de contar la vida de Jesús. Y eso es precisamente lo que hizo Lucas. Lucas cuenta la vida de Jesús de una forma metódica, específica y ordenada. Entonces Lucas se tomó el tiempo de ir donde todos los discípulos a recopilar datos, a recopilar fechas, a recopilar momentos, incluso detalles, para poder así contar la vida de Jesús con un orden cronológico. Eso no para ahí. Saben que no solo investigó lo que los discípulos hablaban, sino que incluso
fue hasta la aldea de Zacarías, sí, del papá de Juan el Bautista. Fue a la aldea de Juan el Bautista a investigar todos los hechos de cómo sucedió el nacimiento de Juan el Bautista. Hizo un estudio exhaustivo sobre lo que pronto sería el Evangelio de Lucas. Pero hablemos de este Lucas. ¿Cómo es posible de que fue capaz de hacer todo eso? Lo primero que tenemos que saber de Lucas es que era un griego, no era un gentil. Entonces el hecho de que un griego le escribiera a otros griegos era excepcional, porque él podía hablar el lenguaje, él sabía lo que los griegos estaban buscando. Él podía escribir exactamente como él sabía que le hubiera gustado conocer de Jesús. Otro dato sobre Lucas es que Colosenses, si ustedes están tomando notas pueden escribirlo, Colosenses 4:14 nos dice que era un médico, que era un doctor, pero no del tipo de médicos que nosotros conocemos hoy, de que trabajan en un hospital o tienen su clínica privada, sino que era un médico esclavo. Eso significa que su dueño, el dueño de este esclavo, había pagado sus estudios de medicina y filosóficos, porque antes no solo se estudiaba medicina, sino que se estudiaba un cúmulo de artes o de estudios, y el amo que había pagado se beneficiaba de los servicios médicos de su esclavo. Lo que sucedió es que Teófilo, que es el supuesto amo de Lucas, le dijo: Lucas, quiero que tomes tiempo para escribir el Evangelio. Quiero que me contés la vida de Jesús ordenada. Puede ser, es una suposición. Y después le dijo incluso que registrara los hechos de los apóstoles. Puede ser, aquí yo estoy entrando en suposiciones. Pero ¿quién fue este Teófilo? Bueno, otras dos suposiciones. La primera suposición es de que en realidad fue el amo de Lucas, una persona muy adinerada, obviamente. Su nombre significa amante de Dios. Esto llevó a algunos escatólogos y algunos estudiosos de la Biblia a considerar si Lucas realmente le estaba escribiendo a una persona y no era algo así como una fraseología para referirse a la iglesia de Cristo, a los amantes de Dios, a los que aman a Dios. Entonces, si esto es así, significa que cuando Lucas empieza su libro diciendo: a ti, mi amadísimo Teófilo, se está diciendo a ti, a ustedes, iglesia de Cristo que aman a Dios, a ustedes les escribo esto. Es una suposición, no estoy diciendo que eso es así. ¿Qué cosas más es necesario que sepamos del libro? Algunas otras cosas que debemos de saber es de que se terminó alrededor del año 62 y está en perfecta concordancia con los otros 4 evangelios, tal y como había sido profetizado en Ezequiel capítulo 1, que ustedes después pueden ir a indagar más en por qué yo lo digo. Sigamos con las preguntas. Otra de las preguntas decía que averiguáramos un poco más sobre Zacarías. Entonces, el padre de Juan el Bautista. Pero yo le sigo diciendo, sí, es Zacarías. Es que algunas veces me equivoco con el último profeta del Antiguo Testamento, que también se llama Zacarías. Entonces suelo confundirme, pero sigamos. ¿Qué debemos de saber de este Zacarías? Era un sacerdote, pero él era un sacerdote de la orden de Abisaí, creo que se llama. No, Abías, de la orden de Abías. ¿Qué significa eso de un sacerdote de la orden de Abías? Lo que sucede es que David, en Segunda de Crónicas, él ejerce todo un orden de horarios de servicio para los sacerdotes. Algunos creen que era un horario diario, o sea que a este sacerdote le toca este día y este día. Otros creen que era por horas, de a vos te toca de esta hora a esta hora, porque
esta es la que más se acerca, porque el orden que estableció David era de 24 diferentes divisiones de grupos sacerdotales, familias levitas que tenían a su patriarca que se llamaba Abías, otros se llamaban, qué sé yo, levita. Bueno, sí salen en segunda de Crónicas todos los nombres. El punto es que eran familias que habían sido designadas para servir en el templo en designados momentos. Escuchen esto. Solo 4 de 24 regresaron a servir al templo después del exilio. Entonces lo que hicieron los judíos fue decir, bueno, como solo tenemos 4, no importa, vamos a regresar al orden que David dejó porque fue inspirado por Dios. Así que esas 4 las vamos a dividir entre 24 otra vez. Y de ahí sacamos que era un sacerdote de la orden de Abías, o que servía como en su orden de Abías. Entonces simplemente eran horarios. ¿Saben algo gracioso? Que Lucas nos está escribiendo de un simple sacerdote que ni siquiera sabe su árbol genealógico. ¿Y saben de quién se estuvo hablando antes? En el mismo verso habla sobre el rey de Judea en ese momento, impuesto por Roma obviamente, que se llamaba Herodes. Y en el mismo verso habla sobre un humilde sacerdote que ni su línea genealógica sabe. Vaya curiosidad. Herodes sabemos que era descendiente idumeo, eso significa edomita, eso significa que venía de los hijos de Esaú, eso significa que era medio hermano de los judíos. Los judíos sabemos que vienen de Jacob y los idumeos vienen de Esaú. Bajo esa premisa, Herodes intentaba ser rey de los judíos, diciéndoles, soy vuestro medio hermano. Trató de incluso hacer tantas cosas que hasta se consiguió una esposa judía de una familia muy adinerada y muy influyente en la cultura judía. ¿Y saben qué hizo Zacarías? La Biblia decía que los levitas solo podían encontrar matrimonio con levitas. Y él fue un paso más allá. Él se aseguró que su esposa fuera de la familia de Aarón. No solo fuera de familia de levitas, sino que fuera de familia de sacerdotes. Claro que hay mucho que hablar sobre estos. Pero debo detenerme y empezar a aplicar toda esta información que hemos hablado sobre ellos, porque pronto culminaremos la historia de Zacarías y veremos el nacimiento de Juan el Bautista. Por el momento tenemos que empezar a aplicar esto en nuestra vida, porque yo sé que mencioné que el Evangelio fue escrito de 4 diferentes formas, porque fue escrito a 4 grupos de personas diferentes. Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los romanos, Lucas le escribió a los griegos y Juan le escribió a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando ustedes lean los 4 evangelios, van a encontrar formas diferentes de compartir el evangelio. Ahora escúchenme porfa. El evangelio uno es, pero hay muchas formas de compartirlo. Y este es el gran ejemplo. Hubieron 4 diferentes formas de compartirlo. Ahora, en ningún momento cambiaron la esencia. Siguió siendo el Hijo de Dios que murió en una cruz por nosotros, siendo perfecto, y resucitó al tercer día. Y llama al mundo a arrepentirse. No cambió, pero sí lo expresaron de formas diferentes. ¿Por qué lo digo? Miren esta genealogía, o miren este simbolismo. Piensen en el agua. El agua puede ser presentada de formas distintas. Puede ser presentada como bebida hidratante, puede ser presentada como un elemento sólido para refrescar, o sea, hielo, puede ser presentada en su forma gaseosa,
incluso puede servir para generar energía, puede servir como para sacar quizás algunas combinaciones químicas, en fin, puede servir para muchas cosas, puede ser presentada de muchas formas, pero escúchenme, nunca va a dejar de ser H2O. Nunca va a dejar de ser agua. Por lo tanto, Jesús puede ser presentado de diferentes formas, de una forma creativa, siempre y cuando no alteremos la esencia de lo que Jesús es y lo que Jesús fue y será. El hecho de que nosotros nos limitemos a una sola forma de presentar el Evangelio no habla que nosotros seamos muy ordenados o muy disciplinados. Habla de que nosotros realmente no tenemos ningún deseo de alcanzar a diferentes tipos de personas. Porque les puedo asegurar de que los griegos no hubieran leído el Evangelio de Mateo. Pero muchos de seguro se convirtieron con el Evangelio de Lucas. Les estoy diciendo que a muchas de vuestras familias, muchos de vuestros amigos inconversos, aún no creen porque ustedes siguen enseñándolo de la forma ortodoxa que a ustedes se las enseñaron. Que muchas veces deja mucho que desear. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tipo de nuevo evangelio estás trayendo? ¿Qué cosas estás diciendo? Miren, el libro de David Platt que estamos leyendo nos está enseñando tanto sobre estas verdades. Y hoy nos enseñó un concepto que ojalá quede escrito en vuestros corazones, porque hablando de formas de presentar el evangelio, yo pienso que esta es una de las mejores y de las que más amor requiere. ¿Y de cuál hablo? Escuchen este concepto. Se llama entretejer el evangelio. Entretejer es empezar a poner hilos sobre hilos. Es tejer, pero poniendo hilos de la nada. Que aunque yo agarre este hilo rojo y este hilo azul y los empiezo a unir y a hacer nudos, para mí solo es un hilo rojo y un hilo azul. Pero pronto será una imagen perfecta, una imagen hermosa. Pero yo solo lo agarré como un hilo. Les estoy diciendo que una de las estrategias o una de las técnicas que en el Medio Oriente toman los cristianos es entretejer el evangelio. Cada vez que hablamos sobre la iglesia perseguida, yo tengo más y más que aprender de esos cristianos. Hacen labores titánicas, ponen su vida en riesgo todos los días. Sin embargo, nadie conoce sus nombres. Nunca van a llenar estadios. Nunca se van a reunir con el presidente de su nación. Nunca se les va a reconocer como un gran maestro, un gran profesor. Nunca van a tener personas que les hagan reverencia. Pero están llevando vidas a Jesús todos los días, exponiendo la suya. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Salvar a otros poniendo su vida en una cruz. Me hace cuestionarme a mí mismo qué tipo de evangelio estoy viviendo. En fin, una de las cosas que ellos nos enseñan es que como no pueden pararse desde un púlpito a predicar, como no pueden hablarle a alguien abiertamente sobre Jesús, lo que ellos hacen es que siempre, en cada oportunidad que están teniendo de una conversación, dan pequeños bocadillos sobre Jesús y lo que Jesús está haciendo en sus vidas. Entonces digamos que están hablando con un amigo y el cristiano empieza a decir, ¿sabes de que yo creí que no
me iba a sanar, pero de una forma milagrosa fui sanada. Es como que si alguien me estuviera constantemente cuidando. Y el amigo le dice, hey, en serio, sí parecía que no te ibas a sanar. Y al siguiente día con ese mismo amigo le dice, sabes, yo me sentía triste ayer, pero de repente sentí un gozo sobrenatural que empezó a cambiar todo mi ser. Y su amigo le dice, ¿y de qué te referís? Y pronto va a llegar el momento de que de poner hilo tras hilo se va a ir haciendo una imagen para que el amigo de ellos pueda ver a Jesús y ellos puedan compartirlo. Les estoy diciendo que una de las formas que los cristianos también acá, donde no somos perseguidos, deberíamos de implementar para compartir el Evangelio es entretejer el Evangelio en todas las conversaciones que nosotros tengamos. Incluso jóvenes que estamos en la universidad, ¿por qué no entretejer el Evangelio en nuestras exposiciones? No me digan que no se puede, yo lo he hecho. Mis amigos lo han hecho. ¿Y por qué no entretejer el Evangelio incluso en sus tareas? En conversaciones con equipo. Los que trabajamos, ¿por qué no entretejer el Evangelio en nuestro trabajo? Estamos a punto de cerrar un negocio y decirle a la persona con la que vamos a cerrar el negocio, ¿sabe algo? Deme un momento. Voy a orar para agradecerle a Dios porque le soy sincero, esto para mí es un milagro. Sea que está vendiendo algo, está comprando algo, decirle a la otra persona, mire, discúlpeme, tengo que darle gracias a Dios porque para mí esto es un milagro. Yo sé que para ustedes es simplemente una transacción, pero para mí esto es un milagro. Y la mejor forma de todas que el libro de David Platt dice hoy, que es para entretejer el Evangelio, es mostrando la bondad y la misericordia de Dios día a día en nuestras vidas con otros. Esa es una de las mejores formas. ¿Saben algo? Me emociona y me llena de... me trae un gran dolor a mi corazón saber la pasión y el esfuerzo con el que los cristianos en la iglesia perseguida viven compartiendo el Evangelio. O sea, ellos no solo van y se sientan en una iglesia. Ellos salen y buscan evangelizar día con día. Porque estar sentado en esa iglesia no es suficiente para ellos. Y ahora me veo a mí cuántas veces solo he venido a sentarme acá. ¿Y saben cuál es la conclusión que llevo? Que soy un Zacarías. El ángel vino hacia la vida de Zacarías y le dijo, vas a tener un bebé. Yo sé que vos estás entrado en años, yo sé que tu mujer está entrado en años, pero vas a tener un bebé. ¿Y saben qué hizo Zacarías? Le dijo, bueno, sí, pero ¿saben qué? No puedo evitar esto. Escuchen todo lo que el ángel le dijo a Zacarías. Es demasiado hermoso, por favor escúchenlo. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Este no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué hermosura de profecía le acaba de dar el ángel a Zacarías. Y de promesa también. ¿Quién al escuchar cosas así no diría, Señor, gracias? ¿Saben qué dijo Zacarías? ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué dijo? Mira, y no estoy muy viejito. ¿Crees que se pueda? El ángel le dijo, te vas a quedar mudo, porque dudaste.
Escúchenme. La razón por la que no compartimos el Evangelio es porque estamos mudos. Mudos espiritualmente. Como no creemos, no tenemos que hablar. No hay nada que nosotros podamos hablar porque realmente no creemos en Jesús, no creemos en su poder de salvar la vida de los inconversos. Entonces el Señor dice, bueno, ¿no crees? No te voy a permitir decir nada. Sería triste que en esta pandemia nos hayamos sentido mudos, o en este tiempo nos sintamos mudos, que no evangelicemos a nadie, que no encontremos nuevas formas de compartir el Evangelio, porque eso significa que como Zacarías no creemos, porque el día que nosotros creamos en lo que Jesús es, escúchenme, va a pasar lo mismo que pasó con Zacarías. Vamos a empezar a hablar, y hablar, y hablar, y hablar como la iglesia perseguida. Iglesia, qué bueno que estuvieron con nosotros. Espero que más de algunos de ustedes se encuentre emocionado para poder compartir el Evangelio. Pasen buenas noches, nos vemos mañana a la misma hora.